inmediato. Capítulo 8, creo que no es el 7, nada, debe ser este. No. Lesiones, vamos por lesiones térmicas. Bien, uno de los motivos de consulta en trauma son las quemaduras. Pueden ser las lesiones, quemaduras por fuego o las lesiones por frío. Estas dos situaciones las vamos a ver ahora en la presentación. Cada una tiene sus particularidades en el contexto donde ocurren, cómo ocurren, ¿verdad? Las manifestaciones que pueden presentar estos pacientes. Y en manejar las lesiones térmicas es importante identificar y tratar el trauma asociado. No solamente es la quemadura, sino de que, por ejemplo, si el fenómeno, el mecanismo de lesión es una explosión en un ambiente cerrado, por ejemplo, un gimnasio, estalla la garrafa de gas, entonces salen disparados como proyectiles las personas que están próximas. Entonces no solo es el fenómeno de la quemadura, sino desde incluso el impacto inicial con los 4 tiempos que tiene la explosión. Y lo importante es mantener la normalidad hemodinámica y en quemaduras, sobre todo quemaduras por calor, importante es la reposición de volumen. Y vamos con el escenario, un varón de 54 años, es rescatado de una habitación llena de humo de una casa que se incendia. Entonces, esto incendio en ambiente cerrado, igual quemadura de la vía aérea superior. El paciente está consciente, agitado, tose y expectora esputo carbonáceo. Confirma mi sospecha, es una quemadura de la vía aérea y seguramente tiene quemaduras de las cejas, las pestañas, las vibrisas de las fosas nasales y tiene expectoración carbonácea. Parece tener quemaduras en la cara y en la parte superior, quemadura de la vía aérea, lo primero que tengo que proteger. ¿Qué es lo que vamos a aprender? A demostrar la evaluación inicial y el tratamiento de las lesiones térmicas y lesiones asociadas. Estimar la extensión, vamos a hacer un recuerdo sobre la regla de los 9, anticipar los problemas propios de las lesiones térmicas y además vamos a ver los criterios de traslado de los pacientes con lesiones térmicas. Podemos tener lesiones por quemaduras, como esta, por ejemplo, que es una quemadura de segundo y tercer grado en la mano, o quemaduras como estos, los sabañones en los pies, en los soldaditos, en las fronteras, en la trinchera, con bajo 0 grados, medias mojadas, húmedas y el pie con quemaduras por frío. Las lesiones por quemaduras, sabemos la clasificación de acuerdo a la exposición y al tipo de agente causante. Tenemos lesiones grado 1, grado 3, o sea, lesiones quemaduras superficiales, quemaduras de segundo grado superficiales y profundas y las de tercer grado. Entonces, lo que tú encuentres en el examen físico te va a permitir primero diagnosticar el tipo de quemadura, la extensión, la localización de la quemadura y la extensión con la regla de los 9, ¿verdad? Y conocer y recordar los lugares críticos. ¿Cuál es la primera prioridad? La misma de siempre, A, B, C. Detener la quemadura es importante en los pacientes con quemaduras, retirar las prendas sintéticas que están quemando, que continúan ardiendo y evaluar el ABC, ¿verdad? Ahora, dependiendo del mecanismo de lesión, el lugar donde ocurre, es importante considerar la lesión por inhalación. Y esto es vital, porque si te dicen ha habido una explosión de la garrafa de gas en un ambiente, en el coliseo, un ambiente cerrado en la cocina, tienes que pensar que ha habido un flamazo y ha habido una quemadura. Y si te dice su cara está quemada y tiene esputo carbonáceo, ya te está diciendo que hay alta sospecha de quemadura de la vía aérea superior. Y la prioridad número 1 es obtener una vía aérea definitiva, porque el edema va a aumentar rápido y posteriormente no vas a poder hacer la intubación ni oro ni nasotracheal y vas a tener que recurrir a una cricotiroidotomía por punción y quirúrgica por demora en el diagnóstico. Vamos a establecer y mantener la vía aérea permeable y considerar la intubación traqueal temprana, oxigenar, ventilar, ¿verdad? Si yo veo a un paciente así, en su cara todo quemado, chamuscado, olor, incluso este paciente trasciende, olor a pelos quemados, su nariz quemada,
Fíjense que este paciente tiene alta sospecha, la quemadura sobre todo desde la cara, ¿no? Entonces tiene alta sospecha de tener se está edematizando la vía aérea superior y necesito tomar una decisión urgente. Y fíjense, voz ronca y estridor, hipoxia, orofaringe inflamada, historia de espacio confinado, esputo carbonáceo, carboxiemoglobina mayor al 10%, cabellos, cejas, pestañas chamuscadas, olorosas. Ya te está dando todo el contexto de una quemadura de la vía aérea superior. Lo único que falta que te digan es intube al paciente ya, porque más tarde va a ser imposible. Tenemos que tener en lo que es el manejo, la evaluación y manejo inicial, no se olviden, A, vía aérea permeable con control de la columna cervical, B, ventilación y respiración y oxígeno suplementario, C, circulación con control de hemorragias externas evidentes, y no se olviden que no es solamente la quemadura, sino si ha habido explosión, si el paciente ha salido expelido, ¿verdad? Es importante el acceso venoso adecuado, la monitorización del gasto urinario como el parámetro fundamental para evaluar la resucitación con los líquidos y la administración de soluciones cristaloides y el débito urinario cada hora en los adultos de 0,5 a 1 ml kilo peso hora y en los niños un poquitín más. Ahora, en la medida que se va acentuando el edema, pueden ir desalojando los catéteres o hacer invisibles las venas y no poder ver. Esta es la clásica y antigua regla de los 9 para estimar la extensión y la profundidad. Sabemos con la clasificación americana la de la quemadura superficial grado 1, grado 2 superficial y profunda, grado 3, o la de Benaim, la argentina, ¿verdad? Entonces ustedes se fijan, la parte posterior de la cabeza 4,5, la parte anterior 4,5, 9, el torso 18, en la tórax y abdomen 18, el periné 1%, cara anterior de los brazos 4,5, cara posterior 4,5, muslos, cara posterior 9, cara anterior 9. Entonces todos son múltiplos de 9 y con esto nosotros vamos a poder definir la extensión y con la clasificación que utilicen vamos a definir la profundidad de la quemadura. Dada el gran volumen de la cabeza de los niños, modifica el porcentaje y es 9% por detrás y 9 por delante, porque la cabeza del niño es proporcionalmente mayor al cuerpo, los bracitos anterior y posterior 4,5, el torso 13, la parte anterior 18. Lo importante, miren, los niños, los glúteos 2,5 y piernitas 7. Lo importante de los niños es que tienen una facilidad única a las edades extremas, niños y adultos mayores, de perder fácilmente la temperatura corporal. Las quemaduras de espesor facial, dependiendo cuál estás utilizando, la de Benaim o la clasificación americana, cuando tú solamente ves eritema, enrojecimiento, estás hablando la quemadura solar, ¿verdad? Es una quemadura grado 1, son extremadamente dolorosas. La quemadura grado 2 ya te empiezan a aparecer ampollitas, pero están indemnes, ¿no? Y esta es un grado, está comprometiendo la epidermis y la dermis superficial, vamos a ver la clasificación. Y en la medida que se va profundizando el tejido y aparece, ponte en esta parte una zona ya blanquecina, seca, acartonada, ya estamos hablando de una quemadura grado 3 como esta. Fíjense, este paciente por la necesidad imperiosa, fíjense, las quemaduras en la cara. No ha sido posible intubarlo por boca. Miren, el borde de su boca está oscuro, entonces ha recibido con bastante suerte y fortuna una intubación nasotraqueal. Y si se fijan, la quemadura es de tercer grado, es un cuero. La piel ha sido carbonizada, fíjense. ¿Y qué detalle les llama la atención en este tipo de quemadura en el cuello y en el tórax? Exactamente, que son quemaduras circunferenciales, ¿verdad? Entonces, esto forma un cuero duro y va a limitar la expansión respiratoria. Por lo tanto, estos pacientes requieren urgente una escarotomía, se llama, ¿no? Siguiendo las direcciones, las líneas, se hacen unas secciones en esta escara
para permitir que la musculatura torácica o abdominal o de las extremidades donde exista quemadura circunferencial se permita expandir. Ahora, ¿cuál es el tipo de infusión cristaloide para administrar en los pacientes con quemadura y cuánto? La clásica, el clásico suministro de cristaloide con una cantidad de 2 a 4 ml de Ringer lactato tibio por kilo peso por superficie corporal quemada, ¿no? Esto les va a dar una determinada cantidad, por decir 28 litros, para las primeras 24 horas. Ahora, dice, los primeros 50% del volumen calculado se administra en las primeras 8 horas y el resto en las 16 horas siguientes y monitorizar el gasto urinario. Entonces, esta fórmula es fantástica, es muy buena, es antiguísima, que te permite calcular la cantidad de líquidos que requiere el paciente en base al tipo de quemadura en profundidad y a la extensión y sacas una determinada cantidad. Y el momento de la quemadura ocurrió a las 10 de la mañana, en ese instante parte el conteo de estas 8 horas, ¿verdad? Si la quemadura fue a las 10, 11, 12, 1, 2, 3, está llegando desde Punata a Cochabamba, ¿verdad? Y son de 8, 9, 10, 11, 12, 1, por decir, la 1 de la tarde. ¿Y a qué hora ocurrió el accidente? A las 8. Entonces ya han transcurrido 5 horas. En las siguientes 3 horas tengo que administrar el 50% del volumen porque este paciente ha perdido mucha cantidad de líquidos. Es fundamental ver la historia amplia, alergias, medicamentos, patologías, libaciones y ambiente, si recibió, cómo estaba su esquema de vacunas antitetánicas y obviamente, como en todos los casos, los exámenes de laboratorio. Existen quemaduras químicas también, ¿verdad? Por sustancias, por líquidos, ácido clorhídrico, todo tipo de sustancias, que estos normalmente quedan más tiempo entre tanto tenga el paciente con el líquido haciendo efecto o contacto directo con la extremidad afectada, ¿no? Lo importante en estos casos es conocer, si es posible, la sustancia química para no colocarle un líquido que lo irrite más e incremente el sangrado. Lavar abundantemente con agua durante 20 a 30 minutos, agua que corra de preferencia, y retirar por soplido o con aire los polvos que pueden estar sobre la superficie corporal. Una variedad impresionante de quemaduras son las quemaduras eléctricas, que en general solo ves vos que está vivo el paciente, un orificio de entrada y uno de salida, y internamente está el proceso en curso, ¿verdad? Normalmente es la mano la que entra en contacto con el contacto eléctrico y lo que ocurre es el ingreso de la corriente, será de alta o baja tensión, y empieza a circular por el cuerpo de la persona y va a salir por el lugar que le ofrezca menos resistencia y probablemente sean los pliegues, ¿verdad? Y ahí tienes el orificio de salida. Y entre tanto circula por tu cuerpo, está produciendo una lesión muscular con rhabdomiolisis. Y esta rhabdomiolisis va a producir la liberación de la lisis de los músculos, ¿no? Y va a llevar a una insuficiencia, a la liberación de la mioglobina, y esto nos va a llevar a mioglobinuria y falla renal. Lo que tenemos que hacer en estos pacientes es rápidamente la instalación de abundante solución, alcalinización de la orina, y si el brazo está en riesgo o ya está con un síndrome compartimental como este, entonces hay que hacer una fasciotomía, ¿no? Para lograr que la musculatura edematizada se inflame a gusto. Fíjense acá, si tú haces solamente fasciotomía de piel, no estás haciendo absolutamente nada. Tienes que llegar hasta el compartimiento aponeurótico y se fijan los tenones y el músculo edematizado. ¿A quién voy a trasladar a un centro de quemados? Los pacientes que tienen una superficie parcial o total mayor a 10% de la superficie corporal y en algunos lugares en particular, cara, ojos, oídos, genitales, pies o quemaduras de espesor total de cualquier edad. Además, quemaduras eléctricas importantes, quemaduras químicas, quemaduras por inhalación, paciente con enfermedades o comorbilidades conocidas. Siempre es importante coordinar el traslado con el centro al lugar donde vamos a trasladar
Cochabamba tiene la suerte de tener el centro de quemados, pero que es para niños. Acá en el Hospital Vierma no tenemos un centro de quemados para el adulto y muy pocos lugares cuenta. Entonces, quemarse es un mal negocio y peor la atención. Entonces, el mecanismo de lesión asociado a los hallazgos que te describen te van a permitir hacer esta apreciación y tomar decisiones adecuadas y en forma oportuna. Puede ser que te encuentres con un pie con estas características, ¿verdad? Este es el frostbite y el frost nip, son los dos tipos de quemaduras por frío que existen. También el frío condiciona quemaduras, ¿verdad? Pero se mantiene bastante bien. Mujer de 72 años es encontrada fuera de su casa acostada sobre el césped. Salió a recoger la leche, se cayó. Es invierno y la temperatura exterior está apenas por encima de 0 grados, persona mayor. Fíjense, la extremidad inferior derecha de la paciente se encuentra acortada y en rotación externa. Ya está hecho el diagnóstico, no necesitas estudiar mucha medicina para esto. Tiene una fractura de cadera derecha. Los dedos de sus manos y sus pies están blancos y fríos. Se está congelando de frío la señora, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que debo considerar en el manejo inicial? La edad, comorbilidades, fractura de cadera y obviamente la hipotermia. ¿Cómo le está afectando el frío a mi paciente? Indudablemente que va a entrar en hipotermia. Hemos dicho las edades extremas, personas mayores o niños son muy lábiles a los cambios de temperatura, el tiempo de exposición, las condiciones ambientales, la inmovilidad, ¿verdad? Entre tanto, el ser humano se mantiene activo, tiende a mantener una temperatura adecuada, enfermedades vasculares, heridas y humedad. ¿Cómo reconocemos las lesiones? En general, el frost nip son lesiones por congelación leve y reversibles. Estas son las lesiones clásicas de los soldaditos que están haciendo su servicio militar en La Paz, en las fronteras. Este es el frost nip, ¿no? Y están todo el día con sus botas, sus calcetines húmedos, mojados y frío y dicen, me está doliendo. O las lesiones por congelación severa y reversible, que es el frostbite. Frostbite, no se olvide. Y las lesiones sin congelación. ¿Cómo se trata una lesión local causada por frío? La primera medida, como en las quemaduras por líquidos, por sustancias químicas, es retirar la ropa rápidamente, esa ropa fría, y empezar a hacer un recalentamiento externo, líquidos tibios, introducir el pie. Ojo, no lo metan de golpe porque la isquemia por reperfusión es muy, muy dolorosa. Hay que disminuir el tiempo de exposición tisular a la congelación, reemplazar la ropa húmeda y ajustada por cobertores tibios y poner la parte afectada en agüita circulante a 40 grados hasta que regrese la perfusión y el color rosado a la piel. Tenemos que hacerlo esto con mucha pausa porque la isquemia por reperfusión, por la liberación del ácido láctico y el óxido nitroso condicionan bastante dolor. Evitar el calor seco, no frotar ni masajear porque empeora. El recalentar puede ser muy doloroso, no se olviden, hay que manejar con analgésicos. Y obviamente el saber con cuánto de temperatura central está nuestro paciente para ver en qué grado de hipotermia leve de 32 a 35 grados centígrados, hipotermia moderada de 30 a 32, hipotermia severa por debajo de 30. ¿Y cómo voy a tomar? En general, la temperatura axilar no es lo mejor, sino la temperatura central esofágica. Tenemos que tener un alto índice de sospecha con un reconocimiento. Rápidamente, el observar la piel grisácea, cianótica, y obviamente un esquiador que quedó atrapado, se fracturó la pierna, no pudo levantarse y sus compañeros lo perdieron y estuvo en la nieve durante 8 horas. Puede existir ausencia de actividad respiratoria cardíaca, ¿no? Y obviamente en estos pacientes rápidamente tenemos que hacer determinación en sangre de gases y electrolitos. En las hipotermias leves a moderadas, el recalentamiento pasivo es suficiente. ¿Qué significa esto? Soluciones parenterales tibias, 40 grados, 39, 40 grados, colocar la extremidad o el segmento del cuerpo afectado en agua circulante a 40 grados. Y la severa, recalentamiento activo. Además de todo lo anterior,
el suministro se puede hacer colocar tubos pleurales 2 en el tórax, introducir líquidos tibios por un lado y que salga por el otro lado, ¿verdad? O incluso viene al fenómeno de lo que es máquinas de hemodiálisis para recalentamiento. La futilidad del esfuerzo inútil cuando el potasio es mayor a 10 y el pH es por encima de 7. El caso de la mujer mayor con fractura de cadera. Preguntas, jóvenes. Es importante reconocer y tratar las quemaduras por inhalación. Eso es fundamental para proteger la vía aérea. La reanimación con los líquidos apropiados de acuerdo a la fórmula de Parkland. Identificar tempranamente las quemaduras que requieren traslado y no olvidarnos de las lesiones por frío. No. Vamos a hacer algo más entretenido. ¿20? ¿Preguntas, jóvenes? 2 minutos para preguntas. Bien, pasaron los 2. Va. Trauma raquimedular de la columna vertebral y la médula espinal. 3 radiografías son, no pueden faltar en un paciente accidentado, que son la radiografía de columna cervical, tórax y pelvis, ¿verdad? La mente es frágil. Ayer yo a los estudiantes les di una clase, me deshice en hora y media explicándoles hernia, tap. Hoy decimos tap y 0. Nada, sin respuestas. Entonces, son 3 las radiografías que debe tener un accidentado: columna cervical, tórax y pelvis. Cuando ustedes piden una, no es suficiente pedir, sino saber interpretar. Y una radiografía de columna cervical tiene que tener los datos del paciente, que se vean las 7 vértebras cervicales y la transición con T1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T1, bien. Entonces, ¿esto corresponde a don Marcelo Claure? Sí, perfecto. Entonces, ahora, sabiendo que es del paciente, empiezo a evaluar lo que es el atlas, el arco anterior del atlas, la apófisis del atlas, bituberculada, el axis con la apófisis odontoides, ¿no? Lo que la apófisis espinosa del atlas. El atlas de la columna cervical es la vértebra más firme, y el ejemplo típico es una vértebra 4 o 5, ¿verdad? Donde podemos identificar el cuerpo, las superficies articuladas, las láminas y las apófisis. Normalmente C7 tiene la apófisis espinosa más notoria. Esa es la que tú tocas en tu cuello, cuando te inclinas un poco, ese es C7. En pacientes politraumatizados se debe considerar la posibilidad de una lesión de la columna vertebral. Algunos pacientes con lesiones de la columna desarrollan nuevos síntomas o empeoran después del tratamiento. ¿Por qué? Porque no se toman en cuenta los hallazgos sutiles que pueden traer traumatismos raquimedulares. El trauma raquimedular es muy importante saber el mecanismo de lesión e interpretar los signos y síntomas que está presentando el paciente en ese momento. 38 años, se sacó de una piscina, obvio. No calculó la profundidad de la piscina, el agua estaba a medias, se clavó, ¿verdad? Literalmente. ¿Qué tengo que pensar? Una fractura de columna con una sección de la médula, probablemente. Presión arterial 80-60. Pulso 58, frecuencia respiratoria 28. Si les pregunto qué les llama la atención, me van a decir nada. Esto. Hipotensión sin taquicardia. Dices, algo raro está sucediendo acá. Al parecer, mi paciente no tiene shock hipovolémico y esta hipotensión
es producto del mecanismo de lesión y obviamente tiene bradicardia o normocardia, producto del tipo de trauma. Está alerta, responde a órdenes, dice, sí, salté del trampolín, no me percaté y tuve un golpe muy fuerte en mi cabeza, la respiración es superficial, no moviliza sus miembros superiores ni inferiores. O sea, el paciente está cuadripléjico, sección total de la médula espinal. Pronóstico sellado, esa persona no va a caminar ni mover sus brazos nunca más. Es importante describir la anatomía y la fisiología básica de la columna, ¿no? Importante decir, por ejemplo, que la columna vertebral cervical es la parte más móvil de nuestra columna vertebral, es la más expuesta, y de este lugar de la columna cervical, C5, C6 es el lugar donde con mayor frecuencia ocurren listesis y fracturas. Evaluar y tratar adecuadamente al paciente con sospecha de lesión espinal, que una lesión espinal incompleta no la transformes en completa, o sea, evitar la lesión medular secundaria, identificar los tipos habituales de lesiones de la columna, hay algunas que tienen características radiológicas típicas, y determinar la disposición adecuada a dónde va a ir. Accidentes de motociclismo, con o sin casco, obviamente en exposición la cabeza y la columna cervical. ¿Cuándo debo sospechar? En base al mecanismo de lesión, como el que tenemos caída en la piscina, ¿verdad? En el paciente inconsciente, ojo, déficit neurológico y sobre todo dolor o sensibilidad en la columna. La presencia de dolor o sensibilidad nos está hablando de que existe todavía restos de función neurológica. ¿Cómo proteger la columna durante la evaluación y el manejo y el transporte? Todo paciente politraumatizado tiene que estar fijo en una tabla espinal larga, bien acolchado en los sitios de presión, la región sacra, los talones y las escápulas. Normalmente las tablas actuales tienen este tipo de acolchamiento, y tiene que llegar y transportarse mi paciente con su collar cervical, de preferencia el collar cervical que tiene el triángulo de la vida, que es la zona anterior del cuello que te pone expuesta sin necesidad de estar soltando el collar cervical. Y obviamente, cuando se va a hacer la extricación y rescate, el sacar el accidentado del vehículo, se utilizan las tablas espinales cortas. La protección es la prioridad, la detección es posterior. El examen neurológico normal y ausencia de dolor e hipersensibilidad no descarta una lesión de la columna, la disminuye, pero no la descarta, y es el especialista el que tiene que hacer el manejo y retirar tablas espinales o los collares. La detección de una lesión de la columna va a ser relativamente más sencilla si el paciente está consciente, coopera y es capaz de concentrarse en su columna, ¿no? Es decir, voy a tocar tu columna y necesito que me avises si te duele. Empiezo con la palpación primero, las aposespinosas, después le pido, vamos a flectar levemente tu columna y siempre, ¿te duele? No. Seguimos, vamos a rotar tu columna, ¿te duele? No. A la derecha, no. Vamos a hiperextender tu cuello, ¿te duele? No. Al parecer no hay nada serio a nivel de la columna. Si no tiene dolor o hipersensibilidad en la columna del cuello y con movimientos, el ejercicio que hemos hecho, no es necesario nuevas radiografías y quizás podamos sacar el collar cervical. Pero el paciente está con alteraciones del sensorio, necesitamos una visualización radiográfica de la columna cervical. Normalmente la columna cervical se pide en posición AP y lateral, y con esto nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico en el 90% de los casos de fracturas o listesis. Y si yo tengo sospecha, ponte de una fractura del odontoides por el mecanismo de lesión axis, entonces voy a pedir una radiografía con una posición especial que se llama la posición en boca abierta. Entonces la boca abierta, y por ahí entran los rayos tangenciales y nos va a mostrar la C2 con bastante claridad y la relación particularmente de las masas laterales del atlas con el odontoides y el cuerpo del axis. No puede abrir la boca, podemos hacer la proyección por el agujero occipitado, ¿verdad? Entonces hay opciones, hay tips and tricks para poder resolver el problema. Estoy sospechando de que hay una fractura de C5, C6, el sitio más común.
¿Cómo voy a hacer la radiografía? En la posición del nadador. Un brazo, como si estuvieras nadando, un brazo por delante y otro por detrás, y los rayos entran por la axila. Tú ves, es un enmarañado de hueso, pero se puede ver. ¿Cómo confirmo la presencia o ausencia de una lesión significativa de la columna? Con el mecanismo de lesión fundamental y el examen clínico en ese momento, acompañado de lo que son los estudios imagenológicos. Ahí tienen. Después de la radiografía, el 90% de las lesiones las vamos a poder detectar con 2 o 3 radiografías. Bajo costo, alto rendimiento. A esto, ¿verdad? Vamos a agregar, si yo estoy sospechando que hay una lesión con una lesión incompleta de la médula entre C5 y C6 por el mecanismo de lesión y los hallazgos, voy a pedir en estos pacientes una tomografía o mejor una resonancia. Vamos a identificar fracturas y tengo que presumir inestabilidad y tiene que venir a verlo el neurocirujano o el ortopedista. Es fundamental recordar a estos jóvenes de que la presencia de una fractura en una parte de la columna, el 20% de los pacientes van a tener, 10% de los pacientes van a tener otra fractura, lo cual exige un barrido completo de la columna. Ahí tienen. Una radiografía cervical o lateral excluye el 85% de las fracturas. Si a esto le adicionamos proyecciones anteroposteriores y de odontoides, vamos a excluir el 95-98% de las fracturas. Bajo costo, alto rendimiento. La tomografía como complemento y también pueden requerirse posiciones especiales como la proyección del nadador, boca abierta, agujero occipital o resonancia. 10% de los pacientes con fractura de una parte de la columna tienen una segunda fractura. Tenemos que hacer un barrido. Ya lo hemos visto. La evaluación de la columna clínicamente es fundamental, ¿no? Y para esto, al igual que una escala de coma de Glasgow, existe una escala de evaluación. ¿Dónde está? Debería estar por acá. No hay. Donde hacemos una evaluación de la parte muscular, sensorial, medimos el nivel neurológico, el nivel óseo, ¿no? Definimos el tipo de lesión y la evaluación de la columna puede ser más difícil cuando el paciente está inconsciente, ya lo hemos dicho. Cuando existe ya los datos de una lesión de la columna con compromiso medular, pacientes plégicos, para o cuadriplégicos, es fundamental retirarlos precozmente de la tabla espinal porque en estos pacientes rápidamente hacen zonas de presión y candidatos a escaras, ¿no? Úlceras de decúbito. Al menos 5%, eso es importante, de los pacientes con lesiones de columna vertebral empeoran neurológicamente en los hospitales por un manejo inadecuado, retiran el collar cervical cuando no tenía la indicación, retiran la tabla cuando no tenía la indicación, hacen movimientos anormales y una lesión incompleta la transforman en una lesión completa. ¿Cómo debo evaluar el estado neurológico del paciente? Con el nivel sensorial, el nivel motor, ¿verdad? Entonces, y para esto tengo que conocer los dermatomas. ¿Y cómo evaluamos el estado neurológico? El nivel neurológico es el nivel más caudal de función motora y sensitiva. El nivel motor y el sensitivo normalmente no coinciden. ¿Por qué? Porque las raíces normalmente están naciendo más para arriba. Acuérdense, hay 8 raíces cervicales y la inervación es un tanto más baja. Entonces, y el nivel sensitivo puede variar en cada lado por la decusación de las pirámides o el entrecruzamiento. Y el nivel óseo, no sé, función motora, función sensitiva y función ósea. Normalmente el nivel óseo tampoco coincide con el nivel de la lesión sensitiva, ¿no? Es el sitio de la lesión de la columna vertebral afectada. Hablamos de una lesión completa cuando no existe ningún tipo de respuesta ni sensitiva ni motora por debajo de la lesión. Y es incompleta, y eso le da un mejor pronóstico, cuando hay preservación motora o sensitiva por debajo del nivel de la lesión, ¿verdad? Y es fácil esto hacer cuando sabes. Nosotros podemos examinar 3 haces desde el punto de vista motor, sensitivo y temperatura. Y para esto es saber examinar y conocer nada más. Tenemos el córtico espinal,
lateral, el espino talámico y las columnas dorsales. El córtico espinal te evalúa la respuesta motora del mismo lado. El espino talámico lateral te evalúa la temperatura del lado contralateral. Y las columnas posteriores, los fascículos de grácilis y cutáneos, te hablan de lo que es la sensibilidad profunda, la estereotáxica en las columnas posteriores. Entonces, con esto tú puedes ir haciendo la respuesta motora, ¿verdad? Con que tengo que saber el nivel de inervación muscular, sensitiva, ¿verdad? Y conocer sitios claves, como es la capelina cervical, C2, C3, C4, las tetillas, T2, el ombligo, T10, la sínfisis del pubis y lugares críticos para poder examinar esto. Hay un estado, de acá, más adelante, más atrás, mejor. El accidentado, ¿verdad? 38 años, se sacado de una piscina y tiene estos signos vitales. Responde órdenes, está alerta, pero está hipotenso y con bradicardia. Esto se llama shock neurogénico, no es shock hipovolémico. El shock hipovolémico habitualmente es taquicardia, piel pálida, sudorosa, fría, alteraciones del sensorio y después va a venir la hipotensión arterial. En cambio acá nos sale de contexto el pulso. Entonces, de inicio, en estos pacientes tú tienes que pensar en shock hemorrágico hasta que se demuestre lo contrario. Minutos, nada más. Y en el momento que ya mecanismo de lesión, hipotensión, sin taquicardia, este es un shock neurogénico, ojo, cuidado, no le suministres demasiado líquido, lo puedes encharcar. El shock neurogénico es un fenómeno cardiovascular, no se olviden esto, debido a una lesión neurológica, lesión del simpático descendente, ¿verdad? Es importante. Son manifestaciones cardiovasculares por una lesión cervical del simpático descendente, habitualmente a nivel de la columna cervical. Y cuanto más alta la lesión, peor el pronóstico, ¿no? ¿Y qué hace? La lesión de la vía simpática, acuérdense que normalmente el simpático y el parasimpático actúan en sinergia, en equilibrio. Si hemos perdido el simpático, entonces predomina el parasimpático. Entonces, ¿qué ocurrirá a nivel cardíaco? Bradicardia, ¿verdad? ¿Qué ocurrirá a nivel de piel? En vez de haber vasoconstricción, como en el shock hipovolémico, va a haber vasodilatación y la piel de este paciente en hipotensión va a ser una piel rosadita y quizás incluso hasta caliente. Y si vamos más para abajo, un dato muy común y de ayuda en el varón es el priapismo, ¿verdad? Se asocia a lesiones de la médula espinal cervical o torácica alta, se caracteriza por la hipotensión y bradicardia, y el tratamiento incluye reanimación con fluidos. Y hay otro tipo de shock que es el shock espinal. Son fenómenos neurológicos asociados a las lesiones de la médula espinal y estos se manifiestan directamente por alteraciones en lo que es los reflejos osteotendinosos, con flacidez y pérdida de los mismos. El shock espinal es totalmente distinto, que tiene una duración variable de lo que es un shock neurogénico, que son fenómenos vasculares. ¿Qué otras consecuencias va a tener? Si la lesión es alta, estamos hablando de C3, C4, es importante recordar que el frénico nace de las ramas principales C3, C4 y accesorios C2, C3, C4, C5. Entonces, para conformar acá el frénico que va a inervar el diafragma, que es el músculo respiratorio más importante. Si la lesión es alta, la ventilación va a ser inadecuada, vamos a tener una evaluación abdominal dificultosa y tener en mente el fenómeno de lo que es el síndrome compartimental. Es importante lo que es el manejo del A, del B, del C, la infusión de cristaloides. Entre tanto, lleguemos al diagnóstico y mantener una buena perfusión de la médula espinal. La hipotensión es fundamental, que no ocurra cristaloides rápidamente, y es en este tipo de shock que tenemos que asociar el uso de drogas vasoactivas.
¿Y qué pacientes vamos a trasladar? Los pacientes con fracturas inestables, con déficit neurológico o edades extremas con comorbilidades, ¿no? Ahí tienen. Este es el paciente accidentado. Y existen algún tipo de lesiones especiales, particularmente relacionados como es la fractura las fracturas de Brown-Séquard, las fracturas de Chance. Estos son habitualmente sesiones de imágenes asociados a mecanismos de lesión que nos ayudan a hacer el diagnóstico en forma oportuna. Hay una colección de imágenes radiológicas importantísimas que se ven en este tipo de pacientes. Preguntas. Repaso anatómico. La lesión de la columna con o sin déficit neurológico. Protección de la columna completa hasta que se excluya una lesión y es el especialista el que decide el retiro de la tabla, pero sobre todo en pacientes cuadriplégicos uno los tiene que retirar más tempranamente. Y a quiénes vamos a trasladar y a qué lugar. Preguntas. ¿30 segundos? ¿Alguna duda? El capítulo, a mí los dos capítulos que más me gustan cómo está estructurado, cómo está descrito, es TEC y trauma raquimedular, que es realmente muy didáctico, con mucha información y además es tan fácil de comprender que con 2 leídas estás dominando, ¿no? Las lesiones musculoesqueléticas no ponen en riesgo la vida del paciente, pero sí ponen en riesgo la extremidad. Como podemos ver en la radiografía, esta prácticamente está perdida, esta es la parte distal, o en este tipo de fracturas que nos van a llevar rápidamente a síndromes compartimentales y si no detectamos precozmente, vamos a perder esta extremidad. Lo que decía, son frecuentes en pacientes que sufren traumas cerrados, tienen una apariencia dramática, pero raramente tienen un compromiso inmediato de la vida o del miembro. Sin embargo, las fracturas pélvicas y de fémur son a menudo una fuente importante y no reconocida de shock. El mecanismo de lesión, otra vez, o la cinemática del trauma, te está orientando a pensar qué cosas pueden ocurrir. Entonces, es hasta el cansancio, el repetir, pero a veces no surte efecto. Un muro colapsa sobre un trabajador de 44 años de edad. Se le ha caído la pared encima. Obviamente no ha podido escapar y ha quedado con parte de su pierna atrapado bajo los escombros. Hasta que lo rescataron, cuanto más tiempo pase, y te van a decir, el rescate ha sido demoroso, esa pierna está con un síndrome compartimental. Rápidamente tengo que preparar para hacer una fasciotomía. La presión arterial, 130/70, pulso 110, ¿no? Datos de dolor, escala 15, su cabeza no la pasó nada, pero la pierna derecha está dolorosa, muy moreteada y deforme. Tiene fractura, pero además está con datos de síndrome compartimental. Ojo, cuidado con esta pierna. Tenemos que explicar el significado de las lesiones musculoesqueléticas, identificar las lesiones que comprometen la vida y la extremidad y el manejo de las lesiones musculoesqueléticas como objetivo, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo un brazo así afectado, aumentado de volumen, con poco movimiento, con pulsos muy débiles, ya tengo que pensar en un síndrome compartimental en base al mecanismo de lesión. ¿Cuáles son las prioridades? Las mismas, A, B, C. Vía aérea permeable, respiración y ventilación, circulación con control externo, ¿no? Es importante controlar el sangrado externo, definir la pérdida de sangre oculta, conocer que una fractura de fémur puede albergar aproximadamente entre 500 y 750 ml de sangre. Por lo tanto, fractura de fémur bilateral, estamos hablando de 1500 y así progresivamente vamos viendo.
Las prioridades son las mismas. Durante la revisión primaria, entonces acá, en este tipo de lesiones, ¿verdad? Que hay una pérdida de parte de la extremidad, estamos hablando de eventos militares, suficiente la imagen, se coloca el torniquete, ¿verdad? Porque ya perdimos y obviamente acá la arteria estaba chisgueteando y lo que hay que es evitar la pérdida de sangre. Entonces, X antecediendo ABC. Es fundamental aplicar una férula, indudablemente, para disminuir el dolor. ¿Por qué? Porque una extremidad fracturada que la empiezas a movilizar va a provocar mayor disconfort y dolor, entonces hay que aplicar una férula. Existen férulas como esta, por ejemplo, que es la de Thomas, hay férulas para cadera, para extremidades, y previene nuevas lesiones y sangrados, y vamos a mantener la perfusión y aliviar. Además, el llevar la extremidad a una posición fisiológica te puede aliviar el dolor. Sin embargo, cuando tú modificas una pierna fracturada, que en ese momento tenía pulsos, y la llevas a una posición fisiológica y desaparecen los pulsos, devuélvele e inmovilizas en la posición que se encontraba antes. Es importante los signos y los síntomas. Fíjense, dolor, parestesias, entumecimiento, fíjense en este brazo. Es observar, escuchar y palpar. En el observar, deformidades y heridas, señales Doppler y soplos a la auscultación. Y en la palpitación, crépitos, ver el déficit neurológico, la sensibilidad y los pulsos. Es importante la información clave, el estado previo de la lesión y los factores predisponentes. Otra vez, la cinemática del trauma, el mecanismo de lesión, nos va a orientar mucho a al segmento afectado y qué es lo que de repente vamos a encontrar. El tiempo transcurrido desde la lesión por aplastamiento, se demoraron 2 horas en hacer la extricación. Esa pierna está 100% compartimentalizado y apenas lo retiren, tenemos que hacer la fasciotomía. Factores asociados, por ejemplo, los ambientales, termia, y es importante evaluar la parte sensorial y muscular en busca de síndromes compartimentales. ¿Qué es el síndrome compartimental que he estado hablando ya bastante? Es un aumento o incremento de la presión en un compartimiento cerrado relativamente no expansible, ¿verdad? Como una pierna, por ejemplo, que se fracturó, no está expuesta, ¿verdad? Entonces, los compartimientos aponeuróticos, que son 2, ¿verdad? No permiten la expansión suficiente por el trauma, el edema y el sangrado y los hematomas, y empiezan a comprimir. Lo primero que comprimen son los elementos venosos. A seguir, es por eso que hay edema. A seguir, comprimen los nervios. Dolor del 1 al 10, y finalmente van a afectar la estructura arterial. Pero cuando ya han apretado incluso las arterias, ya esa pierna está perdida, llegaste tarde, ¿verdad? Entonces es importante, cuando esa pierna está tumefacta, edematosa, 2 horas sometida a compresión bajo un muro, es un síndrome compartimental, y antes de perder los pulsos tengo que hacer un síndrome, una fasciotomía. El tiempo es crítico. Reducir fracturas, inmovilizarlas, evaluar mediante el Doppler y obtener siempre la evaluación por el especialista. El manejo de las fracturas expuestas es el manejo del especialista en quirófano, aseos, lavados, inmovilización, la debridación, uso de antibióticos y ver el estado de vacunación. Todas las radiografías que sean necesarias de acuerdo al segmento corporal afectada, tenemos que tomar mínimo 2 proyecciones y definir cuál va a ser el manejo de cada una de estas lesiones. ¿Cuándo vamos a solicitar? Cuando nuestro paciente se haya hecho el ABC y esté hemodinámicamente estable. No debemos retrasar con algunos procedimientos el traslado de los pacientes que ya se ha definido su traslado. ¿Qué lesiones puede causar un síndrome compartimental? Síndrome compartimental puede haber en cualquier parte de la economía del cuerpo, jóvenes. Extremidades, muslo, hay en corazón el taponamiento cardíaco, en abdomen síndrome compartimental en los grandes obesos que empiezan a hincharse los intestinos y muchas veces tienes que dejar la piel solamente aproximada.
hay síndrome compartimental en piernas, en los brazos, ¿no? Y fracturas de tibia y antebrazo. Son espacios aponeuróticos reducidos, lesiones óseas y vasculares. Las lesiones, esto importante en los pacientes que tienen férulas, sobre todo yesos completos, y que el paciente dice, doctor, me está matando el dolor. Está siendo un síndrome compartimental, en este caso por el trauma y comprimido por las vendas de yeso. ¿Y en qué tipo de pacientes tengo que pensar? Lesiones por aplastamiento y tiempos prolongados. Además de lo que les decía en quemaduras, las quemaduras circunferenciales de tercer grado que generan un fenómeno de compresión, evitando la expansión de ese segmento. ¿Cómo reconozco el síndrome compartimental? Por el mecanismo de lesión, nuevamente, dolor intensísimo, asimetría, el segmento afectado está edematoso, equimótico, esperemos que todavía tenga pulsos, el dolor, el hecho de las parestesias ya te está hablando, el edema te habla de compromiso venoso, las parestesias y paresias ya te están hablando del compromiso neurológico, y si ya no tienes pulsos, chao, ¿verdad? Ya comprometió la parte arterial. ¿En quiénes se puede demorar el diagnóstico? En pacientes inconscientes, pacientes que tienen síndrome compartimentales, no detectados, lesiones vasculares, fracturas ocultas o con trastornos de la coagulación. El escenario del paciente que te dice absolutamente todo sobre el mecanismo de lesión y qué es lo que deberías encontrar. Preguntas. Silencio absoluto. Miércoles. Jueves estamos haciendo trauma en la mujer, trauma en el niño, no nos va a dar más. El viernes hacemos trauma en el adulto mayor y una revisión breve, y estamos concluyendo con el módulo del paciente politraumatizado. Vamos a hacer una revisión, algo de la 10ª edición, porque la 11ª ya la hicimos en la segunda sesión. Las lesiones musculoesqueléticas pueden ser una amenaza tardía para la vida, sí, pero para la extremidad temprana, sí. Lo importante es detener el sangrado, controlar el dolor, reducir e inmovilizar las fracturas, la participación temprana del especialista, reconocer el compromiso vascular en busca de un síndrome compartimental y saber tratarlo. Bueno, un gusto, jóvenes. Nos vemos mañana. Por favor, envíen más temprano el link para que avancemos a las 18:00. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta mañana.